Bueno, tengan todos un buen día. En esta semana, en la clase de lógica, pues vamos a ver lo que son las tablas de verdad. Para onceavo de BCH, nos habla la profe Lili Moreno. Tenemos para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta. Además de las leyes lógicas, podemos elaborar la correspondiente tabla de verdad. Para tal fin y mediante el siguiente ejemplo se enuncian los pasos a seguir. Primero, construir la tabla de verdad para la proposición no P, coma Q. Identificar las proposiciones simples presentes en el razonamiento lógico P, Q. Número 2. De acuerdo al número total de proposiciones simples se determina la cantidad de combinaciones posibles entre los valores de verdad de las proposiciones simples. El ejercicio propuesto tiene dos proposiciones simples, P y Q. Luego las combinaciones posibles de los valores de verdad serán P igual a verdadero y Q igual a falso, que P es igual a verdadero y que Q sea igual a verdadero, que P sea igual a falso y que Q sea igual a verdadero, que P es igual a falso y Q sea igual a falso. Estas son las combinaciones posibles en los valores de verdad. Es decir, en el caso de tener dos proposiciones simples, solo hay 4 casos posibles. Para encontrar el valor de verdad de una proposición compuesta, podemos hacer uso de las propiedades del álgebra de proposiciones o tablas de verdad. Por ejemplo, miren, yo solamente tengo P y Q. Solamente pueden haber 4 posibles, ¿verdad? En estas dos proposiciones simples. Por ejemplo, yo tengo a P y a Q. Les decía, si esta es verdadera, esta es verdadera, verdadera, esta es falsa, falsa, esta es verdadera y falsa, esta es falsa. O sea que aquí doy 2 verdaderas, 2 falsas. Y aquí en este caso sería verdadera, falsa, verdadera y falsa. Cuando solo tenga 2 proposiciones simples, nada más. Esta conclusión nos permite encontrar una fórmula para calcular el número de combinaciones posibles de acuerdo al número de variaciones lógicas o letras proporcionales involucradas en la fórmula proposicional. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? 2 elevado a la n. ¿Cuál es n? Pues ya ahí de n va a depender del número de proposiciones simples que tengamos. Por ejemplo, en el caso anterior yo solamente tenía 2 proposiciones simples. Entonces n lo voy a cambiar por el 2 y voy a decir 2 elevado a la 2, que sería 2 por 2, serían 4 proposiciones, que es la tabla que les mostré. 2 verdaderas, 2 falsas en una. Y en la otra verdadera, falsa, verdadera y falsa, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos las posibles combinaciones, ¿verdad? En el caso de que encuentre P, Q y R, ¿verdad? Así podemos combinarlas. Como les digo, si tenemos 3, pues tenemos que usar la fórmula 2 elevado a la n, que en vez de la n vamos a cambiar por 3. Las 3 proposiciones simples que encontramos, como en este caso P, Q y R, ¿verdad? Entonces, como son 3 proposiciones, entonces la elevamos a la en vez de la n la cambiamos por el 3 y decimos 2 elevado a la 3. En este caso sería 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Serían 8. Y en este caso las combinamos, ¿verdad? Aquí tengo las tres proposiciones simples, P, Q y R. Entonces, como son 8, tienen que haber 8 filas. En este caso, miren, tengo 4. En la primera proposición tengo 4 verdaderas y 4 falsas, son 8. En la segunda las combino a la que ya vimos cuando solamente hay 2.
dos verdaderas, dos falsas, dos verdaderas, dos falsas. Y en la tercera se combinan verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera y falsa. Así se combinan, ¿verdad? En el caso que solamente encuentren dos, solamente se hacen estas cuatro aquí, porque solo son cuatro, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera y falsa. Pero como en el caso de que hay tres proposiciones, P, Q y R, entonces aquí, como son 8, tengo que combinar las 8, ¿verdad? 8 filas tengo que tener. Aunque lo determinante en el análisis de la tabla de verdad es que se encuentran todas las combinaciones posibles y no el orden en que están, en que éstas sean analizadas. El orden es un factor determinante para evitar casos repetidos en el momento de construir las tablas de verdad. Una convención es iniciar por el caso en que todas las proposiciones simples sean verdaderas, terminando en el caso en que todas las proposiciones simples sean falsas. Este párrafo es lo que indica aquí. Todas las proposiciones verdaderas, todas falsas. Aquí las dos verdaderas, dos falsas, las dos verdaderas, dos falsas, ¿verdad? Y aquí ya la última pues se combinan verdadera, falsa, verdadera y falsa. Eso es lo que quiere decir este párrafo. Para lograrlo, en la primera columna de izquierda a derecha iniciamos por asignar grupos de valores de verdad iguales consecutivos. En la segunda columna asignamos grupos de valores de verdad iguales consecutivos. Y en la tercera columna asignamos grupos de valores de verdad iguales consecutivos hasta obtener en la última columna valores de verdad intercalados, ¿verdad? Estos van consecutivos iguales, pero en la última intercalamos lo que dice ahí. De esta manera, para n es igual a 3, asignamos grupos de 4 valores de verdad. 8 entre 2. Valores de verdad iguales para la primera columna. La mitad de este valor para la segunda, ¿verdad? E intercalado 1 para la tercera. Podemos llenar la tabla. Podemos llenar la tabla. Miren, ¿cómo se llenaría la tabla? Esta sería la tabla de verdad para 3 proposiciones simples. En este caso, tenemos 4 verdaderas y 4 falsas. Dice que la segunda la dividimos en la mitad. Entonces, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y la tercera dice que la intercalamos. En este caso, miren, intercalamos primero verdadera, falsa, verdadera, falsa. Esto es intercalarla, ¿verdad? Así nos quedaría la tabla de verdad para 3 proposiciones simples. Sin importar de qué fórmula proposicional se trate, si el número de proposiciones simples es igual a la combinación de los posibles casos de verdad en la tabla, es la misma. Igualmente, para construir una tabla de verdad de 4 proposiciones simples, partimos asignando 8 valores de verdad. En este caso, si tuviéramos una tabla de verdad para 4 proposiciones simples, ¿qué es lo que hacemos? Pues partimos de 8 valores de verdad. Recuerden que si yo en la fórmula vengo y escribo 2 elevado a la 4, pues me da 4 veces el 2, ¿verdad? 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Son 16, ¿verdad? Lo que yo haría. Entonces lo que hacemos que en la primera, pues lo partimos en la mitad, sería 8 y 8. Ya la otra sería 4 y 4 y 4, ¿verdad? Sí, 4, 4, 4, 4. En la segunda, pues ya serían 2, 2, 2, 2. Y la última ya sería intercalada, una y una verdadera, una falsa y así, ¿verdad? Y así nos van quedando las tablas de verdad. En este caso, las tablas de verdad es la tabla de verdad de una proposición compuesta P. Se enumeran todas las posibles combinaciones de los valores de verdad para las proposiciones. Por ejemplo, en el caso, como les decía, tenemos
la combinación, una tabla de verdad de dos proposiciones simples, P y Q. En este caso, como solo son dos, son cuatro, ¿verdad? Entonces combinamos dos verdaderas, dos falsas. Y en la otra proposición, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Comenzamos con las tablas de verdad para la negación. Vamos a comenzar para la negación. Para los operadores lógicos que hemos estado viendo, en este caso para la negación, ¿verdad? Vamos a negar a P. Es claro que no P debe ser verdadera exactamente cuando P no lo es. O sea que este debe ser verdadera exactamente cuando P no lo es. La negación, sea P una proposición, la negación de P representada simbólicamente por no P es una proposición cuyo valor de verdad está dado por la siguiente de las tablas de verdad. Aquí tenemos la tabla de verdad de la negación. Tenemos a P. Como solamente es una proposición simple, solo venimos y decimos verdadero y falso. Es una proposición simple nada más. Entonces, al negar esta P, que es este de aquí, no P, si este es verdadero, al negarlo esto es falso. Si esto es falso, al negarlo esto es verdadero, ¿verdad? Y esta es la tabla de verdad que vamos a utilizar para la negación. Por ejemplo, si se tiene la proposición P dos puntos, tengo un billete de 100 lempiras. Si el valor de verdad de P es verdadero, en este caso yo tengo un billete de 100 lempiras y yo digo de que es cierto, ¿verdad? Que es verdadero que yo lo tengo. Entonces la negación de P es no P, dos puntos, no tengo un billete de 100 lempiras. Al elaborar la tabla de verdad, entonces nos quedaría P y no P, ¿verdad? Esa es la tabla de verdad. Pero como yo tengo en la parte de arriba la proposición que me dice que tengo un billete de lempiras y yo estoy diciendo que si ese valor es de verdad, entonces yo le voy a dar un valor de verdad, que en este caso es verdadero. Al negarlo, como lo hice en la parte de abajo, que dice no tengo un billete de 100 lempiras, lo estoy negando, entonces es falso. Siguiente ejemplo. Si se tiene la proposición Q dos puntos, quiero hacer el viaje. Si el valor de verdad de Q es falso, quiero hacer el viaje. En este caso, si tenemos que ese valor de verdad de Q es falso, o sea, quiero hacer el viaje, pero a la vez es falso eso que uno quiere hacer un viaje. La negación de Q es no quiero hacer el viaje. Entonces, a la primera proposición yo la tomo que es falso. Pero la segunda que yo estoy negando, que no quiero hacer el viaje, la voy a tomar como verdadero en la tabla de verdad, ¿verdad? Porque estoy negando la proposición falsa, la estoy negando a verdadera. Vamos a ver lo que es la tabla de verdad de la conjunción. En este caso, sea P y Q proposiciones, la conjunción entre P y Q representada simbólicamente, la representamos de esta manera, P y Q es una nueva proposición cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla. Si tenemos lo que es PQ, pero en este caso vamos a utilizar la conjunción donde dice P y Q. Como son dos proposiciones simples, pues ya lo sabemos, vamos a utilizar en la primera proposición simple dos verdaderas, dos falsas, ¿verdad? Dos verdaderas, dos falsas. En la segunda proposición simple, pues vamos a utilizar la combinación verdadera, falsa, verdadera y falsa. Ya las tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la combinación que acabamos de hacer? P y Q. Estamos utilizando la conjunción, que en este caso es el operador lógico I, P y Q. Y lo representamos de esta manera, simbólicamente. Entonces, vamos a decir que si la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, con P y Q va a ser verdadero.
Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, P y Q va a ser falso. Si la primera proposición es falsa, Q es verdadero, P y Q va a ser falso. Si tenemos la segunda proposición falsa y la siguiente es falsa, P y Q va a ser falso. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos para podernos aprender estas tablas de verdad? Si las dos proposiciones son verdaderas, P y Q va a ser verdadero. De lo contrario, miren, va a ser falso. Solo que las dos sean verdaderos, va a ser verdadero, de lo contrario es falso. Por ejemplo, se tienen las proposiciones, dice P, dos puntos, obtengo buenas notas, lo tomo como verdadero. Q, dos puntos, gano una beca, verdadero. Si utilizo la conjunción, dice, entre P y Q es P y Q, obtengo buenas notas y gano una beca. Entonces, si las dos son verdaderas, va a ser verdadero, ¿verdad? Y en este otro caso, yo tengo la proposición P y Q es verdadera, dice. La conjunción anterior será verdadera solo en el caso que P sea verdadera y que Q sea verdadera, como en este caso. P es verdadera y Q es verdadero, la proposición es verdadera. Si se tienen las proposiciones, miren, R, dos puntos, trabajo mucho, valor de verdad. Entonces, le doy como verdadero. Ese dos puntos recibo un trabajo, recibo un bajo sueldo, el valor de verdad es falso, ¿verdad? Aquí si trabajo mucho, el valor de verdad es verdadero. Y aquí si recibo un bajo sueldo, el valor de verdad es falso. Entonces, si yo hago la combinación a una conjunción donde lo que estamos utilizando R y S, trabajo mucho, pero recibo un bajo sueldo. Entonces aquí ya al construir la tabla de verdad, R me dice que es verdadero y S me dice que es falso. Y como ya vimos la tabla anterior, que la proposición, en este caso, si yo tengo una verdadera y una falsa, mi proposición va a ser falso.